besito a la unicornita. Quiero que sepan que estoy en colaboración con el canal. Adiós, espero que les guste el video. En el video de hoy vamos a evidenciar los errores que cometemos los padres en nombre de eso que llamamos educación. Estas malas prácticas educativas que tanto lastiman a nuestros hijos las tenemos justamente por desconocer cómo funciona la mecánica cerebral. Es lo que te enseñamos en Teoría Integral de la Personalidad. Entonces, entérate tú como padre, entérate tú como hijo. Y estoy seguro de que la información vertida en este video es tan importante que debe llegar a todos los hogares, por lo cual te agradeceré que la compartas. Muchas gracias por estar contigo. En la vida cotidiana, estos errores, donde la emocionalidad y la pasionalidad nos vencen. El típico caso, por ejemplo, del joven que tiene un examen para mañana, para el día de mañana, pero su cuerpo le dice, no tengo ganas, tengo pereza, estoy cansado. Y su emocionalidad le dice, oye, qué aburrido es estudiar. Entonces, pues ese joven va a salir mal en su examen y va a tener problemas. Si sus padres lo descubren, que en lugar de estudiar está viendo el celular y está nada más en las redes sociales con la computadora o con su celular, entonces su padre le va a gritar, su madre le va a gritar, lo van a castigar, van a entrar en conflictos. El joven se va a enojar porque, ya dijimos, se va a sentir incomprendido, es que no entienden que yo solamente quiero hacer lo que me gusta, ¿no? Y eso es lo que hace el joven típicamente, lo que le gusta al joven, ¿no? Y entonces se presenta la violencia intrafamiliar ahí como un recurso para tratar de controlar esa situación que le está afectando al joven. Ese es otro ejemplo, pues, que es muy común, muy típico. Estamos poniendo el dedo en la llaga de cómo estas esferas condicionan nuestra conducta hasta el grado de generarnos problemas, ¿no? Tenemos que puntualizar soluciones, exponer soluciones, de qué manera nosotros podríamos corregir esta problemática tan grave de esta mala ecualización de las esferas, de esta pasionalidad, ¿no? Esta guerra entre las esferas que está siendo perdida, como lo apuntamos, por la esfera racional, ¿no? La emoción tiene más poder que la razón. Eso ya lo estamos entendiendo porque ya estamos poniendo más atención en el estudio de las emociones, pero no nos hemos dado cuenta también que el cuerpo tiene una importancia enorme, y la mala educación del cuerpo, el generar una personalidad concupiscente. Ya explicamos lo que significaba la palabra concupiscente, es decir, el deseo desmedido por los apetitos físicos, ¿no? Por los apetitos carnales, por las necesidades corporales, ¿no? Eso es concupiscente. Tenemos una personalidad concupiscente, nuestra familia también suele ser concupiscente y por lo tanto nuestra sociedad también es concupiscente. No estamos entendiendo como padres nosotros, por ejemplo, cómo solucionar este conflicto con los jóvenes. Solemos caer en el regaño, en la agresión, en el insulto, y no nos damos cuenta. Fíjense lo que voy a decir, que es muy atrevido, pero a la vez muy cierto. Nosotros los padres somos los principales generadores de bullying hacia nuestros hijos. ¿Por qué? Porque no estamos comprendiendo esto que está sucediendo en forma natural, por instinto, en nuestros hijos. Nuestros hijos, por naturaleza, sus instintos pues ya nacen predispuestos a la búsqueda del placer y al rechazo del dolor, porque pues los sentidos están programados así por los instintos, ¿no? A nadie le gusta someter a sus
a sus sentidos a situaciones desagradables. Entonces nuestra personalidad ya queda condicionada, nuestro cuerpo queda condicionado para que la conducta sea muy concupiscente. Y esa conducta concupiscente de manera corporal se va a filtrar a manera de deseos. Entonces el joven nada más va a desear aquellas conductas que le generen un placer. El estar en las redes sociales, el ir a fiestas, el preocuparse nada más por las relaciones con el sexo opuesto, la sexualidad. Esos son los intereses que tiene el joven por naturaleza y por instinto. Y luego, aparte, vivimos en una sociedad concupiscente que nos está enseñando a todos, nos está promoviendo a todos la búsqueda del placer, ¿no? Porque toda la sociedad está, digamos, como programada para vendernos placer y para estarnos ofreciendo placer. Hasta la ciencia está destinada para ello. Entonces, si el joven nace así por instinto, nosotros lo promovemos porque los consentimos cuando están chicos, cuando están jóvenes, nunca les enseñamos a hacer esfuerzos, nunca les enseñamos la mecánica, ¿no?, de la educación del cuerpo y de las emociones. ¿Por qué no se las enseñamos? Porque nosotros la desconocemos. Entonces tampoco los padres tenemos la culpa. A nosotros tampoco nos han enseñado esto. El problema está de que desconocemos el problema. Pues entonces tenemos que por instinto el joven actúa de una forma. Nosotros no lo entendemos como adultos, como padres. Lo regañamos, lo golpeamos, bajamos su autoestima. Eso es hacer bullying, ¿sí? Entonces lo que tendríamos que hacer primero es concientizarnos nosotros los adultos y luego ir enseñándoles a los jóvenes a ser más disciplinados, a no dejarse vencer pero primero con la conciencia de por qué, ¿no? ¿Cuál es el enemigo que se tiene que vencer? El enemigo que se tiene que vencer es una emocionalidad alta, una pasionalidad alta y una concupiscencia corporal. La solución del problema primero es concientizarnos. Una vez que nos concienticemos, elaborar estrategias sencillas para que el joven pueda manejar inteligentemente sus emociones y sus apetitos corporales. Enseñarle a su cuerpo a través del ejercicio, por ejemplo, ¿no?, que el cuerpo no le debe tener miedo al esfuerzo. Porque el joven en realidad no le tiene miedo al esfuerzo cuando tiene un interés de por medio. El joven, por ejemplo, puede estar cansado para estudiar, puede estar cansado para hacer la casa, pero si le llaman por teléfono y le dicen, oye, tenemos un partido de fútbol ahorita, ¿qué tal? ¿Te vienes? Al joven se le quita el cansancio, se baña y se va. Entonces, ¿por qué? Porque hay un interés de por medio, un interés emocional, ¿no? Es decir, el cuerpo y las emociones suelen ser cómplices. Y la razón suele quedar en ridículo. ¡Pum! Acá está abajo, ¿no? Como si la tiráramos a la basura. ¿Estamos entendiendo? Bueno, las dos opciones educativas más usuales que utilizamos los padres dentro de casa para controlar a nuestros hijos son el autoritarismo y la concientización. Vamos a hablar del autoritarismo. El autoritarismo lo manifestamos a través de hábitos como el grito, el castigo, la amenaza, la imposición autoritaria propiamente dicha, como expresada a través de la frase lo haces porque yo lo digo, simplemente. También utilizamos el insulto o el regaño, ¿no?, como recursos. No nos damos cuenta de las terribles consecuencias que pueden tener este tipo de actitudes por parte de nosotros los padres. Estamos controlando a nuestros hijos a través del miedo. Y para los padres es muy cómodo utilizar esta estrategia porque el miedo sí da resultado para controlar a los hijos, ¿no? Pero no nos percatamos de que estamos generando en la emocionalidad de nuestros hijos unas tendencias de personalidad, o ya sea tendencias a la depresión, tendencias a la rebeldía, tendencias a la inseguridad, a la baja autoestima y tendencias también a decir mentiras. El joven y el niño utilizan el recurso de la mentira en forma defensiva porque pues obviamente tienen miedo a las repercusiones de sus actos. Tienen un miedo que nosotros mismos les hemos infundado. Entonces, pues es natural que el joven trate o el niño trate de utilizar el recurso de la mentira. Somos nosotros los padres los que estamos generando esas tendencias habituales en nuestros hijos, ¿no? El niño y el joven
suelen mentir precisamente porque tratan de evadir esa responsabilidad o el castigo o el regaño, el golpe, todo lo que ya dijimos, ¿no? Todas esas cuestiones desagradables, todos esos recursos desagradables para los jóvenes que utilizamos los padres, pues tratan de evadirlo, ¿no? Tratan de protegerse de alguna manera en su integridad personal. Es un recurso defensivo natural. Somos nosotros los padres los que estamos enseñando a nuestros hijos a mentir, precisamente por utilizar el recurso del miedo. Y cuando nuestros hijos mienten en forma defensiva, entonces nosotros todavía empeoramos el asunto haciéndolos sentir culpables por mentirosos, los catalogamos, los insultamos, lastimamos pues su autoestima. Todavía les echamos la culpa a ellos. Tú eres un mentiroso, no tienes responsabilidad. En fin, cuántas palabras agresivas utilizamos, cuántos actos agresivos utilizamos en contra de nuestros hijos, ¿no? Y lo hacemos por ignorancia, porque no sabemos cómo funcionan las emociones, porque no sabemos cómo funciona la mecánica cerebral, es decir, todo lo que tratamos de explicar en teoría integral de la personalidad es justamente lo que desconocemos. Entonces, disipar la ignorancia es nuestra primera y principal obligación. Estamos generando generaciones de niños con muchas aberraciones emocionales. Estamos dañando a nuestros hijos en sus tres esferas, tanto en la esfera física como en la esfera emocional y en la esfera racional. Las consecuencias son realmente nefastas y no es una exageración el hecho de que es muy grave la problemática y tenemos que ponerle un punto final. Para los padres es más cómodo utilizar el recurso del miedo para controlar a nuestros hijos porque es más rápido y más efectivo. La concientización, en cambio, requiere de paciencia, tiempo y conocimiento. A veces estamos tan ocupados en nuestras actividades cotidianas que pues igual nosotros caemos en el recurso fácil, ¿no? El afirmar que nosotros los padres somos los principales generadores de bullying hacia nuestros hijos no es tampoco una exageración. Las soluciones la encontramos en el otro proceso del que hablábamos antes, del proceso de la concientización. Pero cuando hablamos de concientización, no es nada más la concientización que nosotros tenemos concebida, conceptualmente hablando, sino que es una concientización más amplia. A nuestros hijos tenemos que educarlos, enseñándoles que su enemigo interno está en sus instintos, en sus genes, en sus centros de castigo y de placer. Son palabras que no estamos acostumbrados a utilizar para enseñar ni los jóvenes para aprender, pero tenemos que encontrar las formas con palabras simples para darles a entender pues que en realidad lo que tienen que vencer ellos son los propios instintos. Hablar sobre las opciones de solución para esta problemática educativa no es nada sencillo. En un video tan corto como este es imposible, incluso hasta sintetizarlo. Por eso tenemos que hacer un video especial, un video aparte, para hablar de todas esas opciones, todas esas nuevas propuestas de teoría integral de la personalidad para mejorar ese contacto que nosotros tenemos con nuestros hijos. Por lo pronto vamos a notar que es muy común que los adultos malentendamos el concepto de autoridad. La autoridad no se gana a través de la imposición del miedo. No, señores, no, damitas, eso no es autoridad. La verdadera autoridad se gana con el respeto, con la convivencia sana, con el diálogo. Y ese respeto lo vamos a lograr fomentando hacia nuestros hijos una amistad en lugar de un autoritarismo. Debemos enseñarle a nuestros hijos que nosotros como padres siempre vamos a estar disponibles para ellos, no importa la falta que hayan cometido. Ellos deben sentir la confianza de acercarse a nosotros, confesarnos sin ningún miedo, sin ningún temor, sus conflictos, sus errores, para que nosotros a través del diálogo, de la paciencia, del amor que nosotros decimos tener por nuestros hijos,
a través de todos esos recursos podamos fomentar un lazo de amistad, un lazo de verdadera confianza. Debemos dejar de agredir a nuestros hijos, debemos dejar de infundirles miedo, ¿no? En nombre de ese amor que nosotros decimos sentir los padres por los hijos, debemos pues preocuparnos por aprender nuevas formas, más sanas, más inteligentes, para dejar de lastimar a nuestros hijos y para generarles un formato educativo que realmente valga la pena, que realmente les dé seguridad y un crecimiento sano.